Muy buen día, estimados televidentes. El día de hoy estamos aquí con una sorpresa muy agradable. Ronald Reagan fue un comediante, un actor de películas y, por cierto, fue un excelente presidente. Así que cuando pensamos realmente un comediante puede o no puede ser presidente, yo creo que la historia ya nos contestó eso. Sin embargo, hoy vamos a ver una faceta humana de alguien que se ha identificado con Guatemala mucho a nivel de películas, de televisión, y como artista, pues es una persona muy sensible. Estamos hoy con Jimmy Morales. Jimmy Morales, muy buen día, bienvenido. Es un placer tenerte acá en La Noticia de Guatemala. Entramos en materia porque aquí sí no hay tanto tiempo como en las películas. Jimmy, entiendo que querés ser presidente de Guatemala. ¿Por qué querés ser presidente de Guatemala? Bueno, para empezar, muchas gracias por este espacio y un saludo muy cordial a toda la gente que ve La Noticia en Guatemala. Quiero ser presidente de Guatemala por varias razones. La primera, soy nacionalista. Y como nacionalista, quiero ver a Guatemala hecha una potencia. Quiero ver hecha Guatemala una nación dominante y no una nación dominada. Durante mucho tiempo, con mi hermano juntamente pensamos que debíamos hacer un trabajo muy especial llevando mensajes y a través de esos mensajes poder transformar la mentalidad del guatemalteco. Y eso hemos tratado de hacer siempre a través de nuestros programas de televisión, películas, revistas y todo lo que hemos hecho, llevar mensajes de unión, en el caso del humor, y mensajes inspiradores y siempre positivos. Llegó un momento en el que tuve que analizar sobre la función que se cumplía a través de esos mensajes, pero llegué a la determinación de que los cambios trascendentales solo se pueden hacer a través de la toma de decisiones. ¿Y quién toma las decisiones? Las personas que están en los cargos de poder. Entendí que la presidencia es el cargo de poder o la posición importante donde se tiene que lograr como fundamento de obra y de trabajo, lograr la unidad nacional y a través de esa unidad nacional puede darse realmente el cambio que todos queremos y como les platicaba del nacionalismo, creo que a través de esa unidad nacional se va a lograr hacer que Guatemala se convierta en lo que históricamente debió haber sido y fue en su momento una potencia regional. Ciertamente estamos perdiendo esa característica de ser los primeros en Centroamérica. En Panamá ya inauguraron su metro, ¿no? Y muy probablemente pronto en Nicaragua van a tener el canal seco, del que tanto se ha hablado en Guatemala. Y a principios del siglo XX tuvimos tren, ahora ya no tenemos tren y mucho menos hablar de un canal seco. Sí. Jimmy, ya que tocaste el tema, si llegaras a la presidencia, ¿crees que tomarías el tema del tren en serio? ¿Que tendría alguna validez para económicamente sacar otra vez a Guatemala, pues? Por supuesto, yo creo que el tema de transporte, de infraestructura, para poder viabilizar todo lo que es el comercio, el transporte, el tren es fundamental. Definitivamente hoy por hoy el tren o los ferrocarriles de Guatemala están atravesando un problema serio por las concesiones que se hicieron en el tiempo del señor Arzú y antes de él, pues porque él solo renovó el contrato. Sin embargo, salvando esos problemas, yo creo que sí es necesario pensar en el trazo de una línea férrea que pueda atravesar todo el país, y no solamente el país, sino también transversalmente para poder economizar y para poder beneficiar a tanta economía que se da. Por supuesto, son proyectos millonarios, multimillonarios, que un presupuesto como el Estado de Guatemala no lo podría sufragar. Ahí es necesario tener verdaderamente una capacidad de gestión, tanto a nivel nacional como internacional, para poder dar ciertas concesiones que no sean lesivas para el país y que vengan a dar esos beneficios. Los nacionalistas creemos que la empresa privada es el motor económico del desarrollo. Hay que estimularlo, sea capital nacional o sea capital extranjero. Lo importante acá es que todo lo que se genere de riqueza vaya en una mejor distribución y, por supuesto, repito,
en el caso de las grandes inversiones del tren o de cualquier otro tipo de transporte, sí es necesario, y hablar de que en un gobierno de 4 años se puedan dar todos esos cambios sería bastante difícil, no imposible, pero lo que yo creo que sí se podría hacer es generar las directrices para que eso se dé a través de políticas de Estado, que se mantengan, que perduren en el tiempo y que no solamente duren un periodo de 4 años, sino que incluso por ley se pudiera obligar a que los proyectos continúen. Una pregunta, muchos televidentes no saben que Jimmy Morales es abogado. Yo tampoco sabía que soy abogado. No sos abogado. No, yo soy licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo una maestría en Medios de Comunicación en la Panamericana, tengo otra maestría en Geoestrategia en la Universidad Mariano Gálvez, saqué el curso de Altos Estudios Estratégicos en el COSEDE, que es el Comando Superior de Altos Estudios Estratégicos del Ejército, y actualmente estoy sacando un doctorado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pero no es en Derecho, sino que es en Seguridad Estratégica, que tiene mucho que ver con el derecho, pero no soy abogado. Con razón me confundí. Tenemos un amigo mutuo que me decía que estás en algo de derecho y se me fue. Mira, una cuestión entonces, ¿comediante, político o profesional? Las 3 cosas, o las 4 cosas, o las 5 cosas. Durante algún tiempo me han hecho la pregunta, ¿por qué un comediante quiere ser presidente? Y yo he respondido utilizando la mayéutica. ¿Qué relación tiene la medicina con la política? ¿Qué relación tiene la ingeniería con la política? ¿Qué relación tiene el bachillerato con la política? Hemos tenido un presidente bachiller, hemos tenido 2 presidentes ingenieros, hemos tenido vicepresidentes médicos y nunca nos hemos hecho esa pregunta. Y la misma pregunta podría hacerse de qué relación tiene la comedia, la cultura con la política. El más grande escritor de la literatura italiana, Dante Alighieri, escribió la Divina Comedia, o relacionó todo lo que es la vida, la política, los poderes con la comedia. Y yo podría decir que la comedia tiene mucho más relación que cualquier otro arte y cualquier otra disciplina con la vida y la política, que me daría mucho más respaldo para poder decir, como comediante, podría tener la humanidad de comprender la misma tragedia de la vida. Como comediante podría, como escritor de comedia, como actor y director, yo podría tener el mayor respaldo para poder decir que se tiene la capacidad para hacerlo. Además, pues bendito sea Dios, nos respalda una academia, también nos respalda una experiencia. He vendido plátanos, vendí plátanos en el mercado de Santa Luisa a la edad de 7 años. Después vendí tarjetas navideñas, vendí zapatos, vendí zapotes, vendí pepsicolas en los desfiles y siempre he sido un comerciante. Antes de ser comediante, fui comerciante y pequeño empresario. Entonces yo creo que tenemos la posibilidad de poder decir que la vida nos ha dado una expertise como para poder afrontar ciertas responsabilidades. Ahora bien, pienso que las características más importantes que se necesitan para poder dirigir los destinos de un país son la honorabilidad, la honradez, el nacionalismo, la dignidad, que yo creo que es lo que le ha hecho falta a muchos políticos en Guatemala, que ahora en vez de ser admirados, son vistos como gente con dinero y con ansias de ganar dinero, mas no gente honorable y respetable. Resumo entonces, yo creo, y me gusta mucho el artículo 183 de la Constitución Política de la República, donde se dan las funciones del presidente, y el inciso ñ me fascina. Dice, velar por la unidad nacional y la totalidad, mantener la totalidad e integridad del territorio nacional. Hoy por hoy hay un tema, Belice. Estamos a punto de perder Belice, como ya se perdió Chiapas, Tabasco, parte de Quintana Roo, Soconusco. Y a nadie de la población actual nos interesa el tema de Belice. Y tenemos un diferéndum territorial que posiblemente ya no nos permita la totalidad del territorio beliceño, pero estamos en posibilidad de todavía rescatar la mitad del territorio continental, parte de la playa y el océano, algunos islotes y todo. ¿Qué pasa
con los gobiernos actuales que están hablando de seguridad, de programas solidarios, de todo, y no están cumpliendo con mantener la integridad territorial de lo que históricamente nos corresponde. De hecho, creo que hasta San Marcos vamos a perder ya. Posiblemente Petén, y si nos remontamos a las leyes, aún no siendo abogado, los derechos de los pueblos, si no los manejamos bien, en su momento van a venir los hermanos quechíes y van a decir, tenemos territorio, tenemos lengua, tenemos etnia, podemos declararnos independientes. Y vamos a tener y padecer lo que está padeciendo España ahorita con todos sus gobiernos locales que están tratando de separarse, cuando aquí lo que se necesita es una figura presidencial que tenga un liderazgo que una a los hombres y a las mujeres, a los jóvenes y a los ancianos, a los garífunas, xincas, mayas, ladinos, mestizos, a los ricos y a los pobres, a los analfabetos y a los doctores. O sea, yo pienso que eso es lo que tenemos que buscar. Jimmy, ¿cómo definir nacionalismo? Nacionalismo, en una frase, amor a la patria, amor a la nación. Nosotros tenemos ahorita 4 leyes del cambio. Esto es lo que estamos tratando de compartir y convencer a la gente. Primero, pertenencia, es la primera ley. La nacionalidad. Si somos hijos de guatemaltecos, si nacimos en Guatemala o a la edad de 18 años adquirimos la nacionalidad por voluntad, somos guatemaltecos. Nos tenemos que sentir parte y pertenecer a esta Guatemala y sentir que Guatemala no está completa sin nosotros. Empezar a volverle a ir a los rojos y a los cremas, porque ahora todos Real Madrid o Barcelona. Separa el país cuando hay clásico español. Y alegamos de que nosotros tenemos un fútbol malo, pero si no le invertimos a nuestro fútbol, con nuestro tiempo, con nuestro recurso, eso no se va a dar. Entonces, el sacrificio, mejor dicho, el amor a lo nuestro, el sentirnos dignos y orgullosos de lo nuestro, precisamente aquí están las 4 leyes del cambio, me están pasando para que veas. La primera es la guatemalidad, que está aquí, la nacionalidad. Cuando hablas de guatemalidad, bueno, obviamente muchos movimientos indígenas lo que están tratando de hacer es precisamente eso que dijiste, ir creando pequeñas naciones dentro de Guatemala y no se les puede negar ese derecho. Pero ¿cómo logramos convencerlos para que se unan y se suban al tren todos juntos? Precisamente hay una teoría que habla de una nación de naciones. Yo tengo un poquito de discrepancia con ese pensamiento. Yo pienso que la nación es una, que tiene que ver con territorio, que tiene que ver con historia, que tiene que ver con pueblo, con recursos y con todo lo porvenir, porque no solamente de aquí para atrás es Guatemala. Guatemala subsiste, porque ese es un concepto importante del nacionalismo. La nación preexiste al individuo y subsiste al individuo. Por eso es que debemos trabajar por ella. El amor a la nación, que es la segunda ley de la que nosotros platicamos, es el resumen del nacionalismo. Nacionalismo es amar a la nación, es amar a Guatemala. Pero cuando hablamos de amor no es solamente palabra, sino que tiene que estar uno dispuesto al sacrificio. Y el sacrificio no es solo estar dispuesto a dar la vida y morir, sino al dar el cada día, a pagar los impuestos. Cuando llegaron con Jesús los fariseos y los saduceos preguntándole si era lícito pagar el impuesto, el tributo, al César, los israelitas eran nacionalistas porque ellos se sentían, se creían y eran o son el pueblo de Dios, según su concepto. Pagarle impuesto ni siquiera al gobierno judío, sino pagarle impuesto al imperio, era malo ante el pensamiento del judío, ¿verdad? Entonces, si él contestaba que no había que pagar impuestos, sí, era malo, era malo. El imperio lo iba a reprimir. Pero Jimmy, una cuestión es pagar impuestos. Entiendo que dentro del esquema de los políticos tradicionales vos sos como la excepción de la regla. Es decir, estás limpio, no has participado antes así, de esta manera. Pero los guatemaltecos entendemos como que sacrificarnos más para que saqueen las arcas es como preguntarle al fariseo, ¿verdad? O sea, ¿cómo ves vos la cuestión de tanta corruptocracia que hay en el Estado? La respuesta de Jesús fue, ¿de quién es el rostro que está en la moneda? Del César contestaron, y él contestó, a Dios lo que es de Dios
y al César lo que es del César. Y eso es un principio básico. Yo estoy de acuerdo. Para que otro no se lo robe, ¿me lo robo yo? Es una pregunta de moral. O sea, ¿dejo yo mis principios porque otros no los cumplen? O la invitación, el compromiso. Unámonos en un frente, en un movimiento, en donde postulemos gente que creamos nosotros que es digna, que es honrada. Si queremos que Guatemala cambie, no va a cambiar sin política. La política es una ciencia útil, necesaria, y un gobierno democrático implica que a través de un partido político llevemos autoridades. La invitación es sencilla. Si ya no queremos que la misma gente corrupta o gente corrupta dirija los destinos del país, empecemos a proponernos nosotros. La primera pregunta es, ¿por qué Jimmy Morales quiere ser presidente? Porque precisamente me he dado cuenta que nosotros, los que creemos que las cosas pueden cambiar, tenemos que pagar el precio. A mí, hasta hace poco, que no me metía a política, donde me paraban toda la gente, me abrazaba, me quería y todo. Ahora me siguen abrazando, pero no falta alguno que me diga, mire, ¿y por qué política? ¿Usted qué quiere? Ah, ya sabía yo. Entonces, yo estoy sacrificando o empezando a sacrificar parte de la buena reputación que gozo. Yo invito a todos mis amigos guatemaltecos a que nos despojemos un poquito y estemos dispuestos a pagar el precio. Dijo José Martí, un nacionalista, fundador del verdadero nacionalismo cubano: la patria es ara, no pedestal. Eso es mucho más profundo que lo que dijo John F. Kennedy cuando dijo: no le preguntes a la nación qué hará por ti, sino qué harás tú por la nación. Sino que dice, la patria es ara, es sagrada, es altar, no pedestal, no es para que yo me pare en ella. Y dijo también José Martí, yo soy hijo de América y estoy para lo que me necesite. Muy bien, Jimmy, quería preguntarte, ¿qué es lo que quiere el pueblo versus qué es lo que necesita el pueblo? Buena pregunta, con una historia y su respectiva moraleja la voy a tratar de responder. Guatemala quiere lo mismo que quiere la novia del novio mentiroso. El novio mentiroso le dice, te amo, ¿qué tanto? Yo por ti me atravieso el desierto, ay de veras, yo por ti me atravieso el océano, yo por ti me peleo con todo el ejército y me vas a venir a ver en la noche, si no llueve llego, te dice. Queremos que nos digan mentiras, queremos que nos digan que todo se va a solucionar, que se van a bajar los impuestos, que va a bajar la canasta básica, que va a ganar. Otra cosa, ¿usted qué me trae? ¿Qué gano yo con votar por usted? Mire, yo necesito lámina, mire, yo necesito esto, mire, yo necesito seguridad, mire, yo necesito lo otro. Eso es lo que demanda, eso es lo que quiere Guatemala. ¿Qué necesita Guatemala? Primero, Guatemala necesita justicia. El 5%, yo soy egresado de la San Carlos, pero la Constitución le otorga el 5% del presupuesto nacional a la Universidad de San Carlos, donde estudian 165,000 estudiantes. ¿Necesario? Sí, pero le asigna el 3% a la seguridad y el 2% a la justicia. El 2% para darle justicia a 14 millones de guatemaltecos. Empecemos porque tenemos unas fallas presupuestales amparadas por la Constitución que no nos permiten impartir justicia. Encima de eso, los acuerdos de paz firme y duradera que se firmaron en el 96 nos dicen justicia bilingüe, con ese presupuesto. Y encima, nosotros no somos un país bilingüe, solo somos un país multilingüe. Entonces, señores y señores, no se va a poder cumplir eso si no hacemos realmente las cosas que se deben hacer. Guatemala necesita justicia, entonces hay que asignarle presupuesto a justicia. Guatemala necesita seguridad, pero no va a haber seguridad si no tenemos una buena educación. Nosotros hoy vamos, los que tenemos a nuestros hijos en colegios privados, es un asalto. Cuando vamos en enero es un literal asalto. Y los colegios nos venden los libros, que ya no son reusables. Yo estudié con los libros de mi hermano. Hoy ya no se puede heredar los libros, porque todos se manchan. Eso no puede ser. La educación pública está mal y la educación privada está también mal. Y se gastan millones de quetzales. Tenemos que cambiar la educación. Tenemos que cambiar la mentalidad del padre de familia para que el niño estudie.
Y tenemos que cambiar la mentalidad del niño para que estudie y hayan verdaderos cambios. Un ejemplo me gusta mucho y lo nombro, Suecia. Hay una declaración de la ex primera ministra de Suecia que dijo: nosotros somos un país de pocos recursos, dijo, y el recurso más grande que tenemos es nuestra población, por eso le vamos a invertir a ella en educación. Bueno, eso dijo Mujica también, ¿verdad? Ajá. Primer lugar educación, segundo lugar educación y tercer lugar educación. Pero es realmente difícil. Una de las situaciones que observo yo es que se trata de hablar de educación bilingüe también, ¿verdad? Sin embargo, lo que hemos logrado es construir un montón de pequeños pueblitos que ya no pueden comerciar con el siguiente porque no aprenden el castellano. Y esto nos va aislando y haciendo más difícil el desarrollo. Pero hablando de desarrollo, Jimmy, minería. ¿Qué pasa con la minería? ¿Qué piensa Jimmy Morales de la minería? Un país que no explota sus recursos no puede salir del lugar donde está. La pregunta no es si es buena o es mala. La minería es necesaria. La pregunta es cómo se va a dar. ¿Pagando el 1%? ¿Pagando el 5%? Los países que se han desarrollado no se han dejado expoliar de esa forma. Los países que se han desarrollado a través de su minería han tenido verdaderas regalías para el desarrollo de sus pueblos. Entonces, primer punto, un intercambio adecuado. Se van a llevar oro, que nos dejen un porcentaje adecuado de ese recurso, y no solo para lo local, sino para lo nacional. No solo espejitos. Pero segundo punto, ¿tendrán buenos controles de sanidad esas minerías? ¿Estarán contaminando realmente o no están contaminando? Yo no tengo la garantía de poder decir sí, pero tampoco tengo la garantía de poder decir no, ¿sí? Y si en Guatemala todo lo arregla el dinero, y si la corrupción es uno de los jinetes del apocalipsis que está campeando por todos los sectores de Guatemala, ¿qué garantía puedo tener yo de que efectivamente las minerías no están contaminando mis aguas, mis tierras y matando a mi gente? Y sobre todo que si los mismos que le dan el visto bueno a los estudios de impacto ambiental son los que los hacen. ¿Quién supervisa? Algo huele mal por ahí, ¿verdad? Por supuesto. O sea, yo no puedo decir no a la minería porque es necesaria, pero sí puedo decir no a los malos controles y a las migajas que nos están dando por explotar nuestras tierras. Yo creo que el punto que me dejas ahí en el canasto es, bueno, la gente tiene derecho a decir algo si le ponen un basurero a la par de su casa, ¿sí o no? Tiene derecho a decirlo, pero ¿qué se va a hacer? Es lo que tiene que ver las autoridades, y la autoridad sí, solo sí, debe hacer lo que más le convenga a la nación. Muy bien, entonces vamos a entrar a... Hablamos de los acuerdos de paz, Jimmy. ¿Fueron acuerdos de paz o qué fue lo que pasó ahí? Bueno, no soy abogado, te conté, ¿verdad? Pero no se necesita ser abogado para poder decir, bueno, ¿los acuerdos de paz están por sobre la Constitución? No. Empecemos por eso. Los acuerdos de paz, si no están avalados, si no están amparados por la Constitución, son lo que han sido. Acuerdos de grupos que, sin ver la responsabilidad de lo que estaban firmando, hacen la paz, se dicen que sí, pero no se cumple nada de lo que está escrito. Los acuerdos de paz tienen altos ideales, pero son incumplibles. Empezando por los compromisos que hace el Ejecutivo. Dice, el Ejecutivo se compromete a empujar ciertos acuerdos, pero comprometerse a empujar ciertos acuerdos a realmente que se dé en el Congreso esos cambios, estamos mal. O sea, los acuerdos de paz firme y duradera, a mi criterio, lastimosamente no se van a poder cumplir. No hay recurso para hacerlo, ni hay mecanismos que se hayan realizado y que estén dispuestos a realizarse.
Bueno, Jimmy, una última pregunta. ¿Está la ley electoral bien, de partidos políticos? Sí, y de partidos políticos, o podemos decir que un partido político no es democrático? La ley yo creo que está bien. Cuando fue creada cumplió su objetivo, pero todo en la vida debe cambiar. Y así comenzamos precisamente las leyes del cambio. Dice, cambia, todo cambia. Lo único que no cambia es que todo cambia. Y por supuesto, no es frase mía, eso Heráclito lo dijo hace muchos años, siglos. Pero la ley, al igual que todas las cosas, debe ser reformada, debe tener reformas. Y volvemos al punto, ¿la ley es la mala o el individuo que quiere retorcer la ley es la mala? Claramente dice que no debe hacerse campaña anticipada, que no debe haber publicidad, que no debe haber más que trabajo proselitista. ¿Qué es trabajo proselitista? Venir y tratar de convencerte de algo que yo pienso. Eso es proselitismo. Así como aquel apóstol que empezó a convencer a un gnóstico para que creyera en lo que él creía, eso es proselitismo. Pero tener tapizado el país de una fotografía y una promesa, señores, eso no es proselitismo, solo porque dice la palabra afíliate. Eso es tratar de retorcer la ley. Entonces, ¿quién está mal? ¿La ley o el individuo que tuerce la ley? Yo creo que la ley electoral y de partidos políticos es un buen instrumento que necesita reformas, que necesita mejoras, que necesita algunos elementos de mejoría, pero hoy por hoy lo más importante es que los partidos políticos estemos dispuestos a cumplir la ley. Voy a meterme en Honduras ahorita. ¿Es lícito que el partido de gobierno utilice recursos del Estado para publicitar las obras que por ley le corresponde realizar? Bueno, lícitos sí es porque no se lo prohíbe directamente una ley, pero no es ético. Entonces, viene el tema de la legalidad, de la legalidad y de la... Hay una palabra que se me está escapando ahorita, cuando una ley está, pero no es aceptada. Se me escapó la palabra, pero bueno, no es ético. Y dentro de cualquier situación se podría plantear una demanda. El problema es, ¿será que realmente avanza? Si no tenemos la justicia que platicábamos en un principio. Sí, no, aquí el problema de la justicia es tremendo. Bueno, Jimmy, te damos un minuto para que le envíes tu mensaje final al pueblo de Guatemala. Por favor, las cámaras son tuyas. Muchísimas gracias, René. Amigos y hermanos guatemaltecos, para mí es un verdadero placer saludarles y decirles que necesitamos que ustedes se involucren en política. Necesitamos que ustedes se involucren en un partido político cualquiera que sea, pero que lo hagan de corazón. Nosotros los invitamos para que se involucren con el Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación. Somos nacionalistas. Nosotros creemos en el nacionalismo. El nacionalismo se basa en dos cosas: la nacionalidad del individuo como motor de dignidad, como motor de honor, como motor de desarrollo individual, y la soberanía nacional como el motor del desarrollo de una nación que debe convertirse en un líder, que debe convertirse en una potencia. Nosotros los invitamos. Mi nombre es Jimmy Morales, soy el secretario general del FCN, y lo que Guatemala necesita hoy es tu participación en unidad. Muchas gracias, estimados televidentes. El día de hoy pues tuvimos una charla muy interesante, miles de cosas se quedan en el tintero, ¿verdad? Pero trataremos de que... Legítima, perdón, esa era la palabra. Una ley puede ser legal, pero no legítima. Yo siempre he dicho que las leyes no se deben inventar, sino que se deben descubrir. Es correcto. Bien, que tengan todos muy buen día y hasta la próxima. Gracias, Jim. Muchísimas gracias.